Hola, hola valiente. Volvemos para celebrar que cumplimos 2 años. Tal y como lo hicimos en 2021, en las próximas semanas saldremos del estilo narrativo de este podcast que tanto nos apasiona para hacer otra de las cosas que más disfrutamos de vivir. Y eso es tener conversaciones profundas con personas que queremos, admiramos y que nos acompañan en esta experiencia de crecimiento, aprendizaje y conexiones que decidí llamar Latitudes. Así que, moving. Todo el mundo en movimiento, que hoy hablamos con Isa Obregón sobre aquello que nos hace ser, sobre su experiencia como coach, sobre creatividad y sobre mantener la esperanza. ¿Ya estás lista o listo? Pues venga, trote suavecito. Vamos con ello. Celebra con nosotros que cumplimos 2 años de historias, reflexiones y encuentros que humanizan. Hola, Isa, ¿por ahí? Hola. Hola, Isa, estoy encantada de que me acompañes en mi 2º aniversario. Tengo que empezar por darte las gracias por eso. Hola, Tere. Bueno, yo estoy feliz, súper contenta, entusiasmada. La verdad que este espacio contigo me emociona mucho. Y sobre todo en el marco de tu celebración de estos fabulosos 2 años. Pues la verdad es que una de las razones por las cuales pensé en ti para celebrar es porque aunque yo no sabía que iba a hacer esto hace 10 años, de alguna manera los astros se alinearon para que tú y yo nos conociéramos por primera vez hace una década. Como dije en otro momento, en otra entrevista que hemos tenido, pero en un espacio tuyo, solamente nos bastó una vez nada más nos hemos visto en persona, pero nos la hemos ingeniado para que en el transcurso de los últimos 10 años se haya cultivado una amistad y hayamos pues prácticamente intercambiado dinámicas de vida. Así que por eso pensé en ti y pues bueno, decidí titular esta conversación con un verbo, ¿verdad? Que dice mucho y que encierra mucha reflexión, que es ser. Así que vamos a empezar por ahí. Shakespeare, en la entrada de Hamlet, nos dice, ¿no? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Así que vamos a empezar por ti y que nos cuentes quién eres tú. Uy, esa pregunta de quién eres es tan, a veces, intimidante. Porque creo que tenemos muchos roles. Puede ser que seamos como una especie de, conjunto de personalidades. De acuerdo al ámbito, al espacio e incluso al momento que estemos viviendo. En este momento, bueno, soy profesionalmente, me considero mentora y promotora del autoliderazgo, desde las herramientas que he podido adquirir como coach en PNL, en programación neurolingüística. Y bueno, además, otras herramientas que me han ayudado muchísimo, no solamente a mí, sino a acompañar a otros, desde mi formación como licenciada en comunicación y bueno, otras especializaciones que he podido hacer que en definitiva han sido aprendizajes que pudiera decir que en resumen me hacen presentarme como facilitadora de posibilidades. Muy bien. Oye, pues hace 10 años, cuando yo te conocí, tú no te presentaste como una facilitadora de posibilidades. Entonces, como este es un podcast
en el que nos gusta utilizar la imaginación. Quiero que elijas un medio de transporte, porque vamos a viajar. Así que, ¿por qué medio de transporte quieres que viajemos por la primera latitud de nuestro aniversario? En avión. Venga, pues todos a bordo, ¿estás lista? Abróchate los cinturones y vamos hacia norte 19, oeste 99, a la Ciudad de México, a esa sala en la que nos conocimos. Las dos trabajábamos para empresas que se dedicaban a la industria de las superficies. Y te voy a volver a hacer la pregunta. Isa, ¿quién eres? En ese momento, en esas latitudes en las que nos encontramos, la gerente de marketing del Grupo Marmoca, quien en representación de una de sus empresas, en este caso Catemar, la gente del mármol, dio un paso fuera de su geografía conocida y llegó a México para poder contar con una capacitación por parte del Grupo Cosentino para poder promover todo esto de las superficies. Muy bien. Pues en ese primer encuentro que tuvimos en Ciudad de México, yo creo que ninguna de las dos nos imaginábamos que íbamos a tener tantos cambios geográficos, porque yo ahora estoy en España, pero soy mexicana y tú eres venezolana. Y más allá de las nacionalidades o los títulos formativos, hubo algo entre nosotras que hizo clic. Y yo creo que las cosas que permitieron que esta conexión se estableciera es que somos las dos personas creativas, somos personas perseverantes, somos personas trabajadoras, somos personas a las que nos gusta correr riesgos y somos las dos casualmente comunicadoras, porque yo también, mi licenciatura, mi formación, mi grado es en comunicación. Entonces quería hacerte la pregunta porque muchas veces nos presentamos o nos definimos por los cargos que tenemos o los lugares en los que estamos, pero para mí tú siempre has sido una persona valiente, ¿no? Y creo que un poco la reflexión la quiero orientar hacia ahí. Y creo que ha sido esta valentía justamente la que te ha llevado a ser una facilitadora de posibilidades. Todavía no vamos a ir a la siguiente latitud. En el avión hemos llegado a la Ciudad de México y me gustaría que me contaras un poquito sobre qué han pasado en los últimos 10 años para que tú te conviertas en coach. Bueno, a ver, creo que una de las cosas que sucedió en mi realidad dentro de Venezuela, que significó el paso a uno de los cambios y a una de las decisiones más importantes en mi vida, fue todo ese movimiento que implicó los problemas a nivel político, social y económico, donde en definitiva a muchos venezolanos nos tocó tomar decisiones proyectando a futuro, ¿no? Veíamos que la realidad de ese momento no era muy prometedora. Teniendo una hija pequeña de 5 años, pues definitivamente al priorizar en ello, al querer brindarle una mejor calidad de vida, nos movió a mí y a mi esposo a tomar la decisión de emigrar. Y si bien estaba cumpliendo un rol profesional que me llenaba muchísimo, un grupo empresarial del que aprendí, el que considero un segundo hogar, porque fueron 10 años de mucho aprendizaje, incluso de oportunidades de poder viajar, como por ejemplo fue ese viaje a México donde nos conocimos. Y bueno, eso fue en 2015, que después de pensarlo mucho, porque definitivamente fue una decisión que nos tomamos mucho tiempo para pensarla, pues dimos el gran paso. Y venir acá a Uruguay fue el destino elegido porque mi esposo nació acá,
sus padres son de acá. Entonces, al revisar diferentes opciones, dijimos, bueno, Uruguay es el destino. Hagamos camino en esa nueva geografía y bueno, toda una aventura. Fue muy movilizante desde todos los puntos de vista. Y después que ha pasado todo este tiempo, que ya tengo 6 años estando acá, puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado. Si no hubiésemos dado ese paso, no sé si yo hubiese podido aprender y crecer todo lo que considero que he podido lograr en este tiempo, en estos 6 años. Creo que el crecimiento y el aprendizaje de estos 6 años ha sido en una dimensión muy grande. Es decir, creo que equipararlo con mis años de vida en Venezuela, y no que no hayan sido buenos años, sino que siento que han sido aprendizajes y experiencias más profundas, que de alguna manera han revelado quién soy realmente. ¿Y de qué manera estas experiencias te han llevado a decidir ser coach o facilitadora de posibilidades, que me gusta un poquito más? Me llamó mucho la atención esto del coaching desde mi experiencia profesional en Venezuela, porque tuvimos la oportunidad de participar en 2 procesos de coaching. Uno grupal, es decir, que fue dado a tanto los directores como a las personas claves de diferentes áreas, como un proceso ya más particular, donde yo fui coacheada individualmente y a su vez con mi equipo en ese momento. Y me gustó tanto la experiencia, además conecté de una forma tan bonita con esas 2 personas que llevaron adelante esos procesos, que me empezó a llamar muchísimo la atención de aprender sobre ello. Entonces, cuando llego acá a Montevideo, venía con el objetivo de realizar alguna formación, estudiar algo, y empecé a investigar sobre cursos, formaciones, capacitaciones de coaching, y di con un lugar, yo no sé si dé para contar esa anécdota, porque yo investigando en internet y haciendo toda la labor, me encuentro que hay una clase como de presentación del curso, o sea, como para que tú participaras en la clase, conocieras la institución y a su vez tuvieses información de primera mano sobre el curso. Sí, como una masterclass, ¿no? Que están ahora tan... Sí, presencial, pero presencial en este caso. Bueno, es que todavía no estábamos en tiempos de COVID. Exacto. Pero total que yo, no sé si fue que mi celular se quedó sin batería, pero cuando terminó la actividad, yo quedé incomunicada. Y era la primera vez que salía de mi casa fuera, o sea, y digamos, circular por Montevideo, cuando tenía poquititos días de haber llegado. Y tuve la valentía de dirigirme hacia una de las participantes, que la conocí en el momento, y le dije, mira, yo no soy de acá, yo soy venezolana, tengo muy pocos días en Montevideo, me quedé sin batería en el celular, no tengo cómo avisarle a mi esposo, no sé cómo salir de aquí. Y esa persona amablemente, junto a su papá, que era quien la estaba llevando, me llevaron hasta mi casa. Hay buena gente en el mundo todavía, Isa. Sí, somos mucho más los buenos y los que queremos ayudar al otro. Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Y la creatividad, Isa? ¿De qué manera? No sé, porque yo te conozco y bueno, voy a ir sumando coincidencias para que quienes estén escuchando sepan. Yo también llevo 6 años viviendo en España. Yo también migré como tú el mismo año, solo que, bueno, veníamos de lugares distintos. Y también encuentro contigo resonancias en cuanto a la diversión y también la creatividad. Entonces, ¿de qué manera la creatividad? Porque a veces se piensa que no cualquier persona puede ser creativo.
Y yo creo que la creatividad es algo que se ejercita, así como se ejercitan los músculos cuando uno va al gimnasio. Entonces, ¿de qué manera la creatividad te ha permitido facilitar posibilidades a tu propia vida y a la de los demás? Totalmente de acuerdo con lo que comentas. ¿De qué manera? Yo diría que a partir de mi infancia, el haber sido parte de una familia numerosa, 9 hermanos, es decir, perdón, 8 hermanos, conmigo 9 hijos, tener, digamos, ese entorno donde éramos varios, donde, por supuesto, hacíamos nuestras travesuras. Recuerdo que nos disfrazábamos, recuerdo que inventábamos juegos. Eh, Hay muchos recuerdos interesantes. No sé si contar esto. Cuéntalo. Eh, Estamos de aniversario, hay que contar las cosas que tienen que ver con el juego. esto yo creo que es primera vez que lo cuento así, digamos que pueda llegar a otros oídos, ¿no? Que no sean cercanos. Y es que nosotros de pequeños, habían unas horas que quedábamos solos en casa porque mi mamá y mi papá salían a trabajar. Nos quedábamos con mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor tendría, no sé, 14 a lo mejor. No más de eso. ¿Y qué hacíamos? Desocupábamos toda la habitación principal. No me preguntes cómo. Abríamos la llave de agua del baño e inundábamos el baño, el pasillo de la habitación y la habitación. Una cuarta más o menos de agua dejábamos que subiera. Colocábamos como barricada en la puerta de la habitación una frazada tejida que al absorber el agua quedaba bien dura allí como una barricada y no se salía el agua al resto del apartamento. Y ahí hacíamos nuestra piscinada y lo hicimos muchas veces. ¿Cómo se dieron cuenta nuestros padres? Porque la vecina de abajo se quejó por una filtración. Entonces creo que esas tremenduras, esa creatividad, ese espacio abierto, que bueno, tuvimos todo el tiempo ángeles sobre nosotros porque nunca pasó nada más que divertirnos y el regaño respectivo cuando mis papás se dieron cuenta. Pero siento que teníamos libertad, cierta libertad, y eso nos permitía hacer cosas asombrosas. Me recuerdo también mi hermano, las cosas que hacía de manualidades y cómo nosotros alrededor lo mirábamos con admiración, porque fueron cosas muy lindas, ¿no? No sé, un King Kong hecho de plasticina o plastilina, y él por dentro se encargaba de ponerle todo su sistema de cablecitos, como ese robot recubierto con ese material. Creo que a partir de allí, y además en mi familia también hay muchas personas que se han orientado a las artes. De hecho, yo sé pintar y dibujar. Que pintas y porque dibujas tengo precioso. una prima. Que he visto alguna cosa en tu cuenta de Instagram con tu bullet journal que me da una envidia. Pero bueno, decías, cuéntanos de tu prima. Ay, gracias, Tere. Mi prima, ella es artista plástico, estudió, se formó, hoy día incluso da clases, y ella era como una de mis referentes, ¿no? Yo era, no sé, de 11 años tal vez, y ella, no sé cuántos me lleva, pero obvio que era mayor, y ella me enseñó. De alguna forma yo estaba muy cercana a ella, tanto porque vivíamos muy cerquita, y a su vez mi mamá donde trabajaba era un local donde esta prima y otro primo tenían un negocio de ambientación de fiestas, de decoración, etcétera. Entonces siempre la veía. Y yo la veía pintar, la veía hacer las cosas que hacía, y ella, por supuesto, aprovechó esa curiosidad, ese interés de mi parte y me empezó a enseñar. Al punto que yo decía que iba a estudiar artes plásticas, que yo iba a ser artista plástico. ¿Y qué pasó? Adivina, 2 cosas pasaron. Sí. Una, empecé a escuchar, vas a estudiar para ser artista plástico. ¿Y cómo te vas a ganar la vida así? Igual yo no le hacía mucho caso a eso.
Y después lo otro que pasó es que yo hice un bachillerato mención artes plásticas. Es decir, los últimos 2 años ya te daban una orientación para tú poder luego pasar a la universidad y estudiar artes plásticas. Y hubo un taller, digamos, en ese bachillerato que cursé, que era de diseño gráfico. El diseño gráfico a la antigua, el que era con pinturas de placa, con tiralínea, con cartón maqueta. Sí, vamos, sin elementos digitales, todo manual. Nada, no, todo manual. Y yo recuerdo que los proyectos de ese taller, porque era un taller, me gustaron tanto que me empezó a llamar mucho la atención la publicidad. Porque entonces era que si la portada de un libro, la portada de un disco, el diseño de una valla publicitaria, de un logo, todo eso con placa, tiralínea. Entonces, no sé, me llamó muchísimo la atención y ahí cambié de parecer y dije, no, yo quiero estudiar esto, quiero estudiar publicidad. ¿Qué pasa? Que en Venezuela en ese momento la carrera como tal no era publicidad, sino comunicación, licenciatura en comunicación. Y tú de allí elegías, más o menos como a los últimos semestres, la especialización. Y eso fue lo que estudié. Pero más allá de haberlo estudiado, más allá de haber tenido esa experiencia en la Julio Árraga, que es la escuela donde hice el bachillerato, mención artes plásticas, es tener mucha gente alrededor creativa. La más creativa, mi madre, porque bueno, mi madre era modista, ella cosía y ella diseñaba los modelos, los vestidos. Y yo trabajé mucho tiempo con ella, desde los, no recuerdo la edad desde la que empecé, pero sí estuve trabajando con ella hasta que empecé la universidad. O sea, que pudo haber sido de repente 14 años hasta los 17, más o menos. Y yo bordaba los vestidos que ella hacía, vestidos de novia, vestidos de noche, y yo dibujaba los diseños, todo, las flores, los arabescos, las cosas que tenían los vestidos. Ahora no es tanto lo que se ve ese tipo de trabajo, pero en aquel momento era como la moda súper, digamos, en vanguardia. Y creo que fueron todos esos elementos. Una familia numerosa, las experiencias con mis hermanos, primos y tíos, artistas, mi mamá, la influencia de ella de crear también todos los días, porque era lo que ella trabajaba todos los días. Y bueno, esta carrera que de empezar por comunicación, después significó a nivel profesional una primera experiencia de trabajo como creativo en una agencia de publicidad. Uh-huh. Entonces allí era como que sí o sí tenía que ser creativa porque me pagaban para eso. Claro. Y bueno, fue una experiencia de 6 años que me ayudó a trabajar la creatividad bajo demanda. Ya no tanto lo que te inspirara, ¿no? Sino lo que te pidieran que crearas. Claro. Que bueno, ahí también a veces viene este factor burnout, ¿no? De estar bastante saturado de trabajo cuando simplemente es bajo demanda, como bien dices. Sin embargo, a mí sí que me gustaría recapitular sobre la importancia del juego, ¿no? Estos juegos que tenías con tus hermanos para mantener la creatividad. Esta palabra que utilizaste que es la libertad, el no tener a una persona que te corta las alas o que te dice que no puedes hacer tal cosa porque estás en un entorno justamente en las que las cosas son posibles. Y no sé, me gusta pensar en los creativos o en los publicistas como los artistas de las empresas. Y a veces, es verdad, porque a mí también me pasó alguna vez, que pensamos que las disciplinas artísticas o las carreras artísticas no van a estar tan bien remuneradas como a lo mejor otros cargos más técnicos o más pragmáticos, porque creo que sí somos una cultura orientada tanto al cortoplacismo como a estas carreras como más técnicas, más que a estas otras profesiones que además ahora están en una gran demanda porque
Incluso cuando llevas las redes sociales vas a necesitar a alguien que te lleve el contenido, ¿no? Sí. Pero un poco por unirlo con la parte de coach, ¿no? Que es algo que haces. Para mí también un coach es una especie de líder. Es persona que toma un poco las riendas y que decide, junto con la creatividad, creer en que las cosas pueden ser posibles y creer desde el ser, ¿no? Desde la esencia de lo que cada uno es. Y desde esa esencia uno empieza a perder miedo a los cambios y empieza a tomar valor para asumir riesgos. Y me quiero detener aquí para preguntarte sobre todo en el último año, en los últimos 2 años, a partir del confinamiento y de la pandemia. No sé si puedas compartirnos algún riesgo que has tomado, que a lo mejor en algún momento te haya podido hacer sentir incómoda, que te haya acercado un poquito más a ser esa facilitadora de posibilidades para otras personas. Sí. A ver, cuando yo llego acá a Montevideo, que decidí estudiar sobre coaching y formarme, la verdad que la idea que yo tenía era otra cosa sobre el coaching después de haber hecho la formación y después de haber compartido con compañeros y compañeras que también transitaron ese viaje conmigo. Y yo creo que un riesgo que tomé en esa etapa fue aventurarme con una amiga y una colega, una amiga que hice en ese curso y que teníamos en realidad éramos varias, que teníamos la inquietud como de hacer cosas, de hacer talleres. Nos gustó tanto las posibilidades de poder crecer, de poder conocer ese ser que somos desde estas herramientas del coaching, que teníamos como ganas de hacer cosas. De hecho, recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos aquí en Montevideo fue hacer un taller en la escuela de mi hija para los niños de 6º grado o 6º año de primaria. Y fue tener esa valentía de proponerlo, de llegar a la directora y decirle, yo estudié esto con estas amigas, queremos hacer un taller, ¿nos dan la oportunidad? Nos dieron la oportunidad. ¿Y qué tal fue? Una experiencia hermosa. El taller lo llamamos Valorarte, lo enfocamos justamente en los valores, en el liderazgo, con herramientas obviamente adecuadas a los niños de esa edad. Y recuerdo que los niños nos decían, ay, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Se divirtieron, les pareció un espacio creativo, hablando de también ser creativos en la educación, ¿no? Sí, se divirtieron, sí, correcto. Las maestras quedaron encantadas, fueron los 2 grupos. Y ahí, fíjate, aprovecho y conecto con que mi hija en esa misma escuela este año está haciendo 6º grado, 6º año de primaria. Y siempre con estas amigas quedó la idea de seguir haciendo ese tipo de talleres y les dije, ¿qué les parece? Ya que Isabela está este año ahí en esa escuela, hacemos de nuevo el taller para el grupo de ella y el otro 6º. Entonces, bueno, está eso en puertas, ¿no? Para hacerlo antes del cierre de año. Pero ese fue el punto de partida de otras iniciativas. Y con una de estas amigas y compañeras del curso, dijimos, vamos a aventurarnos a hacer cosas. Y empezamos a hacer talleres, empezamos por supuesto, a leer, a investigar, a profundizar en las cosas que nos gustaban. Ahí empezó más ese interés de mi parte en el liderazgo personal, en la búsqueda de ese propósito. Para ese tiempo fue cuando dimos con ese concepto de lo que es el Ikigai, esa filosofía japonesa sobre el propósito de vida. Y al hacer esas actividades, me di cuenta que era lo que en realidad yo quería hacer en adelante. Yo en paralelo estaba trabajando, para un área comercial de un instituto, y eran 6 horas, si más no recuerdo lo que estaba haciendo, y me permitía ese otro espacio hacer este tipo de cosas. Y a eso se sumó también la oportunidad que se me dio cuando llegué acá de empezar a dar clases en un instituto sobre materias que
que bueno, tienen que ver con competencias blandas, ¿no? Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Y recuerdo que una de las materias que me asignaron, que hasta hoy día la imparto, se llama creatividad e innovación en la toma de decisiones. Y yo me divertí tanto diseñando esas clases, o sea, digamos, la forma en la que iba a impartir los contenidos, las dinámicas y todo esto, que eso me hizo darme cuenta que a los adultos nos hace muchísima falta tener esos espacios distendidos, de conexión, de compartir, de aprender desde el juego, Total, de hacer cosas diferentes. totalmente. Y el último paso así como que arriesgado de esta etapa, por así decirlo, fue justamente dejar ese trabajo, tomar la decisión de dejar el trabajo para dedicarme completamente al desarrollo de mi marca personal, al desarrollo de mi emprendimiento, a seguir promoviendo el liderazgo personal. Y bueno, yo creo que en resumidas eso es lo que ha pasado este tiempo y es lo que me ha traído hasta acá. Creo que cuando las personas toman o tomamos decisiones de este tipo, pues mucha gente nos dice, oye, pues qué valiente eres, ¿no? Pero más allá de la valentía, creo que hay un tema de mucho valor, de mucha reflexión y de mucha profundidad, que es la confianza, ¿no? Porque cuando tú tomas una decisión así, es porque estás afianzando los valores que te hacen ser. Y con esto, no sé qué tal vaya tu imaginación, pero vamos a dar un giro en nuestro viaje de hoy y vamos a otra latitud. Vamos a norte 10, oeste 56. El país en el que naciste, Venezuela. Vamos a aterrizar en Venezuela y me gustaría que describieras en unas muy breves palabras lo que Venezuela significa para ti. Uf, me emociona. A ver, respiro profundo. Y bueno, mis raíces, mis primeros aprendizajes de vida, mi familia numerosa, porque no solamente tengo muchos hermanos, tengo muchos tíos, muchos primos, y los encuentros familiares eran como que la orden del día. Día de las Madres, cumpleaños, Día del Padre, Navidades. La verdad que lo resumiría en familia, raíces, esencia, porque lo que soy, definitivamente, en esencia, es lo que caracteriza a todo venezolano, que es la perseverancia, la resiliencia y esa forma de nosotros vincularnos, de desarrollar vínculos, de generar confianza tan rápido, ¿no? Siento que el venezolano se hace querer rápido, porque se abre, tiene apertura. Pues creo que si todos los venezolanos son como tú, seguro que sí. Y te hago la pregunta de describir en poquísimas palabras qué significa ser venezolana y qué significa ese país para ti. Porque en los últimos 2 años, los que hemos vivido el confinamiento y la pandemia desde lejos, pues no lo hemos pasado bien. Pero si algo ha traído de constructiva esta experiencia es que hasta las personas que se han quedado dentro de sus países han podido sentir un poquito lo que significa ser extranjero. Porque así como la distancia se relativizó, yo cuando hablaba con amigas, por ejemplo, mexicanas, ellas también pasaron mucho tiempo sin ver a sus papás, a sus mamás o a sus abuelos. Entonces, insisto, si algo constructivo trajo la pandemia y particularmente el confinamiento, es que nos puso a todos en el mismo sitio. Y por eso, pues es una pandemia, ¿no? Porque es la enfermedad del pueblo. Siendo coach, siendo líder, siendo especialista en programación neurolingüística, me gustaría que nos compartas cuáles son las estrategias que tú utilizas para mantener el equilibrio cuando las cosas no han estado tan firmes. Yo diría que más que estrategias, a ver, estrategias que surgen del poder haber tenido esa experiencia de adquirir herramientas y hacerlas propias. Uh-huh.
Porque ¿qué pasa? Que en el ámbito de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el coaching desde el punto de vista del desarrollo personal, profesional, etcétera, hay un abanico tan amplio de posibilidades en cuanto a cómo llegar a donde quieres llegar, que lo que me parece que resulta más beneficioso es que tú puedas identificar según quién eres tú, según tu ser, cuáles de esas herramientas o cuáles de esas posibilidades son las que hacen clic contigo, con quien tú eres, y te facilitan justamente el camino para llegar hacia donde quieres llegar. Y en mi caso particular puedo decir que como estrategia, el tener la herramienta del coaching me ayudó muchísimo a entender que cuando priorizo en mí, no estoy siendo egoísta, sino que al contrario, estoy, digamos, entendiendo que lo que puedo dar al otro va a depender de lo que me doy a mí misma. Y parte de esas estrategias es darme mi espacio, prestar atención a mis necesidades, ser, digamos, congruente en el sentido de, a ver si estas son las cosas que me parecen que son el deber ser, si esto es lo que me parece que me brinda bienestar, bueno, entonces dar los pasos que haya que dar, tener la valentía de abrir los caminos que haya que abrir para poderlo vivir, para poderlo conseguir. Eso por un lado. Por otro lado, el haber trabajado mi propósito, el haber tenido la experiencia directa de hacer un programa, una mentoría con Francés Miralles y Héctor García sobre el Ikigai, creo que también ha sido una de las experiencias que fue en pandemia, más gratificantes, satisfactorias no solo por lo aprendido, sino por la experiencia, por lo experimentado durante ese tiempo y las personas con las que pude conversar. Esos encuentros que ellos generan, que los siguen generando, los seguimos encontrando cada inicio de estación. Y escucharlos a ellos y escuchar a los compañeros, como nos llamamos, exploradores de Ikigai, de cómo cada uno ha transitado lo que ha hecho desde que empezó. Claro. Hasta ahora, es maravilloso, es muy enriquecedor. Creo que eso es una estrategia, la de estar siempre en contacto con la gente con quien tú sientes que estás creciendo. Por ejemplo, tú. Tu red. Claro, esas redes que tú extiendes, esos vínculos que tú desarrollas, que no tienen límite porque vemos que la tecnología nos ha abierto puertas en todas partes del mundo. Entonces creo que esos vínculos, esas experiencias, mantener el contacto con esas personas que tú sientes que te suman, que te inspiran, que te motivan, es una estrategia de vida. Y, a ver, el hecho también de entender que necesitamos esa idea de que las cosas concluyen, creo que lo he aprendido a lo largo de estos últimos 3 años. Sí, puede decir que un poco desde antes de la pandemia, se intensificó durante la pandemia, que nada está completo, que ahí es una constante incompletud. Ya. Y que esa búsqueda de nosotros como de mejora, de proceso, de crecimiento, de proceso, es permanente. De acuerdo. ¿Estás lista para nuestra siguiente parada de hoy? Sí, listísima. Venga, vamos a volar, vamos a cambiar de latitud, reflexionando justamente en la importancia de los grupos, las conexiones, los aprendizajes. Y vamos a llegar a Sur 34, Oeste 56. El nuevo hogar que estás construyendo con tu esposo, con tu hija en Uruguay. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que has tenido como persona, como ser humano, al cambiar de país por todo lo que nos has contado antes? El principal, que lo hemos compartido, es la importancia que tiene disfrutar el camino, disfrutar de los procesos,
y no poner nuestra atención solamente en lo que queremos conseguir, en esos objetivos o en esas metas. Tener la paciencia también es uno de los aprendizajes mayores. Yo lo resumiría: tener la confianza, la fe en nosotros, en los procesos que estamos llevando adelante y en el todo, ¿no? Según el nombre que le quieras dar. Dios, el universo, la energía, según como te quieras referir. Creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes. Entender que todo es un proceso, que necesitamos desarrollar nuestra paciencia, que necesitamos también vivir más presentes para justamente disfrutar del proceso, porque si mi mirada, mi atención está hacia adelante, hacia lo que busco, hacia lo que quiero, me pierdo de lo que está pasando ahora. Me pierdo de lo que en el momento estoy pudiendo compartir, lograr, aprender. Y bueno, creo que ese es uno de los más importantes. Otro aprendizaje sobre mí misma es cómo, evidentemente, en la medida que pasan los años y vamos haciéndonos más grandes, ves que son menos las cosas las que te empiezan a importar que piense el otro. Ya. Bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Porque empiezas también, volvemos al tema de la confianza, vuelves a confiar más en ti y en respetar aquello que quieres. Hay ciertas cosas que vas soltando, como este afán de complacencia la mayor parte del tiempo a decir que sí siempre a todo, cuando en realidad a lo mejor no te apetece, te resta energía, no te alimenta, ni te cultiva, ni te suma, ni te multiplica, todo lo contrario, ¿no? Exacto, sí. Y en mi caso, debo asumirlo, no sé si con vergüenza, pero bueno, lo digo con total honestidad, es realmente hace poco, Tere, que lo he podido concientizar, porque no hace tanto me importaba mucho, ahora no, mucho menos. Obvio que lo tengo que seguir trabajando, pero lo cierto es que es de un tiempo para acá. Pero ¿no crees que eso también te lo ha dado la confianza de ir asumiendo riesgos? Definitivamente el desarrollar mi propio autoliderazgo, el darme cuenta que siendo, digamos, congruente con lo que quiero, con lo que siento, es como me siento mejor, es como me siento que estoy conectada a ese propósito, es realmente como que el pilar tiene que ver con la confianza que desarrollamos en nosotros, en quienes nos rodean y en la experiencia que estemos viviendo, sin duda. ¿Te sientes en casa en Uruguay? Me siento en casa, me siento ciudadana del mundo. Es más, me dan hasta ganas de, dentro de un tiempo, de irme a vivir en otro lugar. O sea, ya no, como que no le tengo miedo a empezar en otro lugar. Es curioso. Y no sería empezar, sería como que continuar mi vida de repente en otro lugar. Continuar el viaje, ¿no? Nunca mejor dicho, continuar la experiencia de crecimiento, a mí me gusta decir, y sobre todo a partir de la temporada 4 del podcast, que somos habitantes del mundo, ¿no? Que tenemos que reconciliarnos con la manera en la que nos conectamos, no solamente con nosotros mismos y con los demás, sino también con todo lo que vive, con el entorno en general. Bueno, Isa, estamos de celebración y yo te pedí, antes de que empezáramos esta conversación, que trajeras algo para compartir con los demás. Así que, ¿qué has traído para compartir con venezolanos, uruguayos, españoles, chilenos, mexicanos, cubanos, todos los que compartan esta bellísima lengua que es el castellano y que a veces nos dejamos un poco atrás? Digo, me encanta hablar otros idiomas, me encantan los idiomas, pero vamos a poner en alto nuestro idioma también. ¿Qué has traído para compartir con nosotros? Bueno, Tere, yo traje mis dados. Pero vas a tener que describirlo, porque estamos en formato audio. Así que vas a tener que explicar qué es esto de los dados. Eso.
Claro, voy con eso. Tengo un juego de dados en los que en cada lado de estos 9 dados hay una forma, una figura. Es un recurso muy interesante porque cuando tú tiras los dados tradicionales, como resultado te generan unos números. Sí. En cambio, estos dados, cuando tú los tiras, el resultado son diferentes formas, diferentes imágenes. Entonces, el propósito de este juego es que tú, cuando lanzas los dados, según esas imágenes que salen, puedas construir en el momento una historia, una frase o una idea. Y esto se usa para múltiples cosas. Para practicar storytelling, para poder usarlos en dinámicas donde necesitas conectar con ideas nuevas. En fin, son muy versátiles. A mí me encantan. Yo al principio pensé traer alguna frase, algún poema, pero dije, ese es territorio de Tere. Oye, pero hoy te toca a ti esta parte. Ya llegarán, en otros momentos van las mías. Venga, vamos a ver qué nos dice el universo con tus dados. Ok. Voy a elegir 4 solamente para poderlos tirar dentro de esta cajita que tengo acá. Pero una cosa, antes de que reveles qué son, me avisas, porque nos falta ir a un lugar más en nuestro viaje. Ok. ¿Los lanzo ahora, Tere? Lánzalos. Ahí voy. Se escucha, ¿verdad? Se escucha perfecto, alto y claro. Describo lo que salió. No, todavía no. ¿Todavía no? Ok, los dejo acá. Ok, vamos a la última latitud del día. Y aquí me va a tocar a mí hacer la descripción. Muy bien. Pero me gustaría que tú decidas a dónde quieres ir para cerrar este rato de conversación. ¿Podemos viajar al futuro, Tere? Podemos viajar al futuro. ¿Qué te parece? A ver, me gustaría que viajáramos a algún lugar Tienes que decir un lugar. de España. Ok, ¿España? Ponte tú que sea Alicante. Ok, me parece justo porque yo tampoco he estado en Alicante. Entonces me lo vas a poner difícil porque como nunca he estado ahí, me va a costar describirlo. Pero viajeras y viajeros, habitantes del mundo que están con nosotros en este cierre de la primera conversación del segundo aniversario de Latitudes, vamos a aterrizar en el futuro, vamos a aterrizar en Alicante. Es un lugar de mar, dicen que es una ciudad preciosa. He conocido a gente creativa que ha tenido la oportunidad de sentirse muy en casa. He conocido a personas de Londres que me han hablado maravillas sobre la modernidad de esta ciudad. Y ahí, Isa y yo nos vamos a encontrar después de no sé cuántos años, porque está escrito en el futuro, pero nos vemos ya. Isa va a revelar qué ha salido en los dados. Muy bien. En principio, un reloj. ¿Un reloj? Acá te lo muestro. Tic-tac. Un relámpago, un rayo. Un relámpago. Rayo. Lo veo. Un ojo. Que todo lo ve. Y un puente. Y un puente. Ok. Entonces, ¿qué sucede en ese encuentro, Tere? En base a esto que salió en los dados. Yo creo que tú y yo nos abrazaremos, celebraremos que todo llega, que no hay plazo que no se cumpla. El abrazo será tan fuerte, pero tan fuerte que se sentirá como un relámpago que prácticamente apagará toda la ciudad. Nos tomaremos una foto para que todo el mundo pueda ver que en el camino hemos crecido como facilitadoras de posibilidades y como puentes que sirven y que recurren al lenguaje y a las palabras para que otras personas se unan, se encuentren, compartan y celebren las conexiones. ¿Y tú, Isa? ¿Cuál es tu lectura final con esto? A ver.
que los vínculos, sobre todo la amistad, amistades como la que hemos podido compartir ambas, son atemporales, no importa el tiempo, no importa la geografía. Cuando se genera la conexión, solo ese es el principal puente para mantenernos unidas. Me parece que también la una a la otra le ha permitido ver más allá, ver parte de lo que son las posibilidades que tiene por delante, ver también lo que cada una tiene para sí. En mi caso particular, lo que tú me has permitido ver de mí, que no veía. Y bueno, esa electricidad o ese relámpago, ese rayo, lo relaciono con esa energía tan bonita que se gesta, que emana de cada encuentro que tenemos. Muchas gracias, Isa, por haber traído tus dados con imágenes. Y ojalá que las personas que hayan llegado hasta aquí en esta celebración de aniversario se atrevan a hacer el juego, que se atrevan a inventar, hablando de la creatividad, pues alguna frase, alguna historia, algún relato que tenga un reloj, un relámpago, un ojo y un puente, y a ver qué sale solamente por el simple hecho de pasarla bien y divertirse. Yo me lo he pasado muy bien contigo, hemos aterrizado en el futuro en Alicante, vamos a cerrar nuestra conversación de hoy, pero no sin antes pedirte una palabra que es esperanza, que me encanta, y así como cuando alguien cumple años, se pide un deseo cuando están cantando el cumpleaños feliz alrededor del pastel o de la tarta. En vez de pedir un deseo, me gustaría que digas muy rápido, en voz alta, algo que esperas, algo sobre lo cual tengas esperanza. Tengo la esperanza que tu voz, a través de este proyecto tan hermoso que tú estás llevando adelante, llegue a todas las latitudes del mundo y que sientan esa energía tan bonita, que se sientan inspirados, que generen vínculos, conexión a través de tus historias, de tus relatos. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Bueno, tus cuentas rápidamente de Instagram para que puedan seguirte si alguien está en un proceso de cambio, de riesgo, de tomar decisiones, si quiere que alguien le ayude a ver que esas posibilidades sean posibles, nos las dices para que te sigan, para que te encuentren. Sí, súper fácil. En todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, hasta TikTok, que recientemente también abrí la cuenta. Es mi nombre, Isabel Obregón. Perfecto. Isabel Obregón. Muchas, pero muchas gracias por estar dispuesta, porque en el transcurso de la última década has sido mi compañera, porque hemos aprendido que las distancias son relativas. Gracias por tu generosidad para ayudarme cuando te he necesitado y gracias por ser la primera invitada de esta edición de aniversario de Latitudes. Has sabido de la enorme confianza que le tengo a este proyecto de contenido de valor desde el kilómetro cero. Y si tú, viajero o viajera que estás escuchando, quieres darte cuenta de ello, pues date un salto al kilómetro 7, que se llama justamente Saber disfrutar del camino, para que escuches el acentazo de Isabel, que me ayudó a leer también ahí un fragmento. Les recuerdo que esta es una edición muy especial y que vamos a estar platicando con amigos, con colaboradores y cómplices de viaje sobre temas que quizá puedan ayudarles a aterrizar una propia reflexión. Si hoy hablamos con Isa sobre ser, la próxima semana estarán con nosotros dos amigos para conversar sobre la sostenibilidad, la naturaleza y el cuidado. Así que conectamos la próxima semana para recordar que siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Estamos en nuestro segundo aniversario,
Gracias por ser parte de nuestro viaje. Un beso enorme a todas las personas que comparten este idioma precioso que tenemos que poner más en valor. Y hasta la próxima conversación. Chao, chao. Gracias, Isa. Un besito. Gracias a ti.